¡Hey! ¿Quién diría que íbamos a llegar a hablar de una serie de ponis en el canal, no? Pero a esto hemos llegado. Y a ver, sé que como espectadores solemos juzgar muchísimo a un libro por su portada o como luce a buenas y a primeras sin darle la oportunidad que se merece. Y My Little Pony es un gran caso de esto. Es decir, vamos, es una serie de ponis coloridos. ¿Que podría tener algo de turbio esta cosa así de tierna? No tienen idea. Y para responderlo, vamos a tener que infiltrarnos en medio de esta sociedad e ir al mundo de Equestria para saber qué está pasando con este universo. Verán, este mundo mágico está conformado por muchísimas especies. Tenemos a animales herbívoros como lo son los ponis, cebras, bisontes o yaks y muchos otros más de granja, pero también viven otras especies que fueron apareciendo y al igual que los ponis, poseen ciertas propiedades mágicas como lo son los dragones, grifos o hipogrifos, como quieran llamarlos. Básicamente es un mundo donde mezclaron un cóctel de muchas criaturas de fantasías, las hicieron conscientes y cada una con una cultura propia. Eso nunca puede salir bien. Pero más allá de los problemas de cada especie, la dominante y protagonista siempre han sido los ponis, quienes tienen tres principales razas: los ponis terrestres, caracterizados por su falta de magia y de donde proviene Applejack y Pinkie Pie; los pegasos, básicamente ponis con alas que gracias a la magia pueden volar, como lo sería Rainbow Dash y Fluttershy; y finalmente los unicornios, cuya característica principal es la magia de su cuerno, como lo sería Rarity y la protagonista de la serie, Twilight Sparkle. Y vamos a hablar mucho, pero mucho de esta a lo largo de la teoría. También existen por ahí la raza de los alicornios, que para resumirlo, son unicornios más altos, pero con la capacidad de volar, dotados de un gran poder mágico y de donde provienen las hermanas que gobiernan Equestria, Luna y Celestia. Me rimó y todo. Y a ver, sé que se van a estar preguntando ¿de dónde viene esta raza? Bueno, es un completo misterio, ¿sí? Hasta el momento solo se sabe que provienen de una isla, pero que ese estado, o sea, el de ser alicornios, lo obtienen ponis que sean parte de la realeza o que de alguna manera reciban el poder suficiente como para ser alicornios, como lo será Twilight. De cualquier modo, es así como funciona este mundo mágico y es importantísimo, resalten esa palabra, que siempre exista la unidad entre las tres razas, ya que de lo contrario ninguno de ellos podrá usar la magia como se debe y eso los expone a muchísimos peligros. Y en serio, hay un montón de problemas en este universo, sobre todo si tenemos en cuenta que es una serie dirigida para chicos entre 3 a 11 años. Debería haber mucho menos problemas en esta serie. Y hablando de problemas, la misión de Twilight que le ordena a su mentora Celestia es la de aprender sobre la magia de la amistad. Y sí, sé que suena cursi, pero es que gracias a este poder ella va a ser la siguiente sucesora al trono, ya que Twilight, a pesar de ser una alumna excepcional que aprende muy rápido y es muy buena, la princesa Celestia sabía muy bien que tenía que aprender a hacer amigas o de lo contrario su reinado duraría muy poco. Y aunque efectivamente logró cumplir con la misión que le encargaron, haciendo un equipo de amigas inseparables y aprendiendo de cada una de ellas, bien, tampoco se equivocó en pensar en que quizás el reino de Twilight duraría muy poco. Eso no está tan bien. Y a ver, algo que no les conté por el bien del guión de este video es que hay una característica más de los alicornios y es sumamente cruel: la inmortalidad. Verán, los tipos estos de acá son la única raza de pony la cual no se ve afectada por el paso del tiempo, haciendo que puedan vivir con completa normalidad no solo cientos, sino miles de años sin problemas. Para muestra, tenemos el caso de Opaline Arcana, una alicornio que es la principal antagonista y que coexistió junto a Celestia y Luna cuando ellas recién eran pequeñas ponis. Pero lo sorprendente es que Opaline aparece en esta generación que se sitúa en el presente muchos cientos de años después de cuando sucede My Little Pony, la magia de la amistad.
demostrando no solo que a Opaline el paso del tiempo no le afectó en nada, sino que Celestia y Luna, que han vivido más de 1000 años, tampoco. Pero no es que solo los alicornios tienen la capacidad de vivir muchísimos años, sino que también hay otras especies como los dragones, que aunque se desconoce si pueden llegar a ser o no inmortales, es bien sabido que pueden vivir por mucho tiempo. Y ni hablemos de las otras criaturas que se escapan de la comprensión como lo es Discord. No el programa ese que usas hasta las 3 de la mañana para jugar un lolcito con tus amigos, sino esto, un poderosísimo dragón, quimera, pony que tiene muchas otras cosas en su cuerpo y que representa lo que es el caos y la discordia. De ahí viene su nombre. Y es ahí donde entra la triste realidad de cómo funciona la magia de alicornio. Pues Twilight, al ser la discípula de Celestia, también se convirtió en una, lo que implica que el paso del tiempo dejaría de afectarle a ella, pero no al resto de sus amigas. Amigas que la ayudaron a ser lo que ella es, pero con las que no podrá compartir para siempre. Esto lo vimos reflejados en el último problema, donde vemos unos pocos años en el futuro y nos encontramos a una Twilight pasando de ser la pequeña pony a parecerse más a su mentora, pero ella no fue la única en presentar cambios, ya que sus amigas, cuando llegó por primera vez a Ponyville, ya estaban envejeciendo. Pinkie Pie ahora era madre de un potrillo, Rarity se convirtió en una exitosa diseñadora, Rainbow Dash convertida en la líder de los Wonderbolts, en Fluttershy ya se notaba mucho que los años le estaban afectando, y Applejack, la pony granjera, es la que más tuvo cambios físicos por la edad. Ahora con el pelo algo desordenado y vistiendo con el mismo pañuelo naranja que alguna vez perteneció a su abuela. Sí, lo que solamente nos quiere decir que la abuela Smith murió en algún punto de la serie, y Applejack, al tener ahora puesto el pañuelo, representa que es la nueva heredera de la granja de la familia. Como ven, en My Little Pony se nos deja bastante claro que aunque esta es una serie que literalmente transmitían en canales infantiles, hay conceptos que involucran a la muerte, tanto de los villanos como de los protagonistas. Algo que si uno se lo pone a pensar impacta muchísimo al espectador que las fue viendo crecer durante 9 temporadas. Pero es algo inevitable el que ellas envejecieran, y es más fuerte una vez que pensás que Twilight, convertida en princesa, quedaría completamente sola al mando de Equestria, viendo como con el pasar de los años cada una de sus amigas irían muriendo, algo que tiene un peso enorme sobre sus hombros, pues dicho sea de paso, en este último episodio vemos como Twilight trata de enseñarle a su nueva estudiante Lasterdown sobre la importancia de la magia de la amistad y el por qué es necesario que lo aprenda para que sea la siguiente al mando. Ahora Twilight estaba desenvolviendo el papel que Celestia ocupó con ella cuando solo era una pony menor. Sin embargo, esto falló, y es posible que esa magia de la amistad se desvanecería en Twilight al ver morir a cada una de las amigas con las que compartió tantas cosas, y es por eso que su reino no duraría mucho tiempo. Y eso nos lleva a la siguiente serie. Como saben, después del final que tuvo My Little Pony, la magia de la amistad, y el tremendo éxito que fue para los bolsillos de Hasbro, esta empresa decidió darle una mirada nueva con el lanzamiento de My Little Pony, una nueva generación, la cual tiene tanto 2D como 3D, más varios tomos de cómics que narran de una forma más detallada, cosa que no se muestran en la serie. ¿A qué saga de terror de videojuegos me suena que necesite libros para explicar todo su lore? ¿Cuál será? En esta nueva parte pasaron muchísimos años, posiblemente varios cientos después de la muerte de las amigas de Twilight Sparkle, y muchas cosas cambiaron dentro de Equestria. Las ciudades y pueblos que antiguamente fueron habitados por ponis estaban abandonados, como lo es el caso de Canterlot, la metrópolis principal de los unicornios y donde se encontraba el castillo de Twilight, que ahora no era más sino que escombros en ruinas. Los ponis habían olvidado la unión que alguna vez los identificó tanto, y los esfuerzos de Twilight fueron en vano. Ponis de tierra, unicornios y pegasos vivían completamente separados uno del otro, contando sus propios cuentos de cómo las demás razas eran las malas y aislados cada uno en su propio mundo, separados por un odio que perduró mucho tiempo.
Con el tiempo, la travesía de Twilight y sus amigas no eran más que simples mitos y leyendas, algo que corresponde muchísimo a cómo la serie de My Little Pony La magia de la amistad inicia, ya que en el primer capítulo arranca mostrando cómo un libro se abre para contar la historia de dos hermanas, y el libro se cierra una vez que termina el último capítulo. A ver, con esto no estoy diciendo que todo lo visto en My Little Pony no haya sucedido, sí sucedió en realidad y no es ficción, pero el icono del libro es una manera de reflejar simbólicamente cómo a futuro serían vistas estas hazañas por los demás ponis que habían perdido la magia. Es como si simplemente las 9 temporadas que duró la serie original y todos los esfuerzos, aventuras, hazañas y peligros que atravesaron Twilight y sus amigas hubieran sido sobrepasados por un villano mucho más fuerte al cual nunca se habían enfrentado, como si Twilight hubiera sido incapaz de detener ese último problema. Aún así, todo esto acabaría con la llegada de Sunny Star Scout, una pony terrestre que, alimentada por los cuentos que le relataba su padre cuando era pequeña sobre cómo un grupo de ponis dejaron a un lado sus diferencias, decide embarcarse en una búsqueda que exitosamente les devolvió la magia a los demás ponis, unificándolos una vez más. Bien por ella, salvando a Equestria siempre que sea necesario, pero sin el sacrificio de dejar de ser ella misma o asumir la responsabilidad de ser inmortal. Y creo que esta es la mayor y más importante diferencia entre ellas dos. Sunny es una pony terrestre que tuvo que hacerse cargo de ella misma de unificar tanto ponis, Pegasos como unicornio y de enfrentar a los peligros de turno. Mientras que Twilight, que es una alicornio estudiante de la mismísima Celestia, no fue capaz. Y es que desde que los ponis volvieron a obtener su magia, un peligro constante los acechaba para intentar quitárselo todo. Opaline Arcana. Lo que nos narra la serie es que esta supuesta decisión de hacer que los ponis perdieran su magia en primer lugar fue gracias a Twilight, que decidió encerrar a Opaline en su propio castillo, creando un campo de fuerza mágico para que así ella no pudiera arrebatarle la magia a los demás. Pero si se lo ponen a pensar, ¿qué sentido tiene quitarle la magia a los ponis y quebrar los lazos que ella misma unió desde el principio? Y es ahí cuando pienso que la verdadera culpable de la caída de Canterlot, de toda Equestria y del odio hacia los propios ponis no fue de nadie más que de Twilight Sparkle. Déjeme explicar. En uno de los nuevos cómics de My Little Pony, específicamente el 10º tomo, se pueden ver cómo los ponis de la 5ª generación tienen una pelea contra el mismísimo Discord, un ser que es tan poderoso que puede alterar la realidad y que fue un dolor de cabeza para las protagonistas de la serie original, pero cuya única debilidad es la tímida Fluttershy, de la cual se enamoró hace tantos años cuando estaba viva. Fluttershy le dice en un mensaje grabado para él: sabe que esas visiones mágicas están afectando a todos, pero que debe escuchar a su corazón. A lo que Discord le responde: Fluttershy no llegó a experimentar lo peor. Y sin decir mucho sobre qué se refería con lo peor, creo saber qué fue lo peor, y esa respuesta está en el propio Discord. Sí, este fue un chiste muy malo, ¿sí? Pero había que hacerlo. Después de la muerte de Fluttershy y de todas las amigas, Discord se alejó completamente de los demás ponis y se instaló en Canterlot, hasta que fue descubierto por la nueva generación de ponis. Estuvo así durante cientos de años, sumergido en una enorme depresión que lo llevaba a romper en llanto, incluso al ver un simple video de la pony que más amaba. Y creo saber que no fue el único que sufrió por la pérdida de sus amigas. Verán, una de las cosas que a más énfasis se le ha hecho ha sido siempre la incapacidad de Twilight para detener a una alicornio como lo es Opaline. Y esto no es porque Opaline sea precisamente poderosa, ya que según lo que se nos muestra en la serie, su poder se fue reducido y depende del fuego de dragón para poder reactivarlo, incluso teniendo que depender de otra pony llamada Misty para poder saber qué ocurría en Bahía Yeguamar, el lugar donde sabemos que vive Sunny y las demás amigas. Finalmente, Opaline es derrotada por la misma Sunny, que era primeriza utilizando la magia de alicornio, por lo que entonces surge la pregunta: ¿cómo una pony más experimentada y entrenada para hacer hechizos como lo es Twilight no podría haberla derrotado antes? Y aún peor, con esta idea de encerrarla y privarle de la magia a las demás. Y es porque en realidad todo esto tiene que ver con la muerte de las 5 protagonistas, ya que ellas al morir, eventualmente Twilight iría perdiendo
perdiendo ese poder de la amistad que tanto la caracterizaba y se iría alejando cada vez más, al igual que Discord. Sin saberse nada de ellas por cientos de años, lo más probable es que siga con vida, pero muy alejada de Canterlot y lo más lejos posible del resto de ponis. Aislada para no relacionarse con nadie y así no sentir de nuevo el dolor de perder a un ser querido, lo que explicaría el porqué de la caída de Canterlot y el por qué los ponis se olvidaron la unión que con mucho esfuerzo se supone que Twilight y sus amigas habían sembrado desde un inicio. Este dolor la llevó a aislarse y desaparecer de la faz de Equestria. Por supuesto que, como sabemos, no podemos decir que ella murió, ya que los alicornios no pueden hacerlo. Así que, ¿dónde está Twilight? ¿Por qué permitió que su reinado de paz cayera? ¿Por qué tomó una decisión tan radical como quitarle la magia a los ponis que en un principio tanto quería que la tuvieran? De momento, solo tenemos un mensaje grabado por Twilight para los ponis de esta nueva generación advirtiéndoles del peligro que se les avecinaba. Pero no tiene sentido que alguien tan poderoso no haya sido capaz de mantener la armonía por la que tanto luchó. El reino de Twilight Sparkle no duró mucho tiempo y la única culpable fue ella misma. Y teorizando un poquito más, lo más probable es que Twilight no pudiera soportar la culpa o el dolor de no poder hacer nada más que ver morir a sus amigas y que esa depresión la haya consumido al punto en el que prefirió simplemente encerrar a una villana más de turno y que alguien más se hiciera cargo del último problema que ella jamás pudo resolver. Así es, lo más probable es que indirectamente aquella protagonista buena y bonachona, como solíamos pensar que era Twilight, en realidad haya sido la verdadera mala de la historia. ¿Vieron? Les dije que My Little Pony era una serie mucho más oscura de lo que a simple vista parece. De eso ya no hay ningún tipo de duda.